No, allá anda el hermano Hernán. Bien, quiero que busque en esta noche el libro de Proverbios, su capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Vamos a ver qué podemos aprender a través de la palabra de Dios, a través del proverbio, ¿verdad? ¿Sabes? Son los proverbios, hay principios establecidos para que nosotros podamos tomar sabias decisiones en nuestro diario vivir. A mí en lo particular, ¿verdad? Me gusta este proverbio porque, o sea, es bien completo. Tiene principios importantes para cada área de nuestras vidas. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides ¿de qué? De mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de ¿quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice el 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, una vez más damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad y el cuidado que tú has tenido nuevamente de cada uno de nosotros. También queremos agradecerte por la fidelidad, Señor, y el hecho de que tú has provisto también lo necesario para aquellos que todavía no son tus hijos. Recordando nosotros, mi Dios, que estuvimos en otro tiempo en esa misma posición y que también tu fidelidad, Señor, y tu amor, Señor, nos suplió todas las necesidades. A pesar de que éramos enemigos tuyos, Señor, ahora que somos tus hijos, tenemos la certeza, la seguridad, Señor, de que todo lo que materialmente poseemos, Señor, es gracias a tu fidelidad y a tu misericordia. Agradecemos el hecho también, Señor, de que tú nos permites una vez más el poder venir, reunirnos como iglesia, Señor, local, con un simple propósito, Señor, adorar, exaltar tu nombre, seguir aprendiendo a través de tu palabra, pues necesitamos ser exhortados, animados, fortalecidos, instruidos, Señor, a través de ella, Señor, para que así nosotros podamos aprender a vivir conforme a tu voluntad, Señor, mientras estamos en esta tierra. Sabemos que es importante también, Señor, obedecer el mandato de andar bajo la llenura de tu Santo Espíritu, pues es la única manera en la que nosotros podemos adorarte como a ti te agrada, en espíritu y en verdad. Te rogamos que seas tú, Señor, propicio a cada una de las necesidades de cada uno de los que estamos aquí reunidos, como también, Señor, a las necesidades que tienen aquellos de nuestros hermanos que en este momento, Señor, no se han podido congregar. Ignoramos las razones, tú sabes muy bien, algunos están enfermos, te rogamos que puedas sanar esas enfermedades, Señor. Algunos están laborando todavía, Señor, fortaléceles, guárdales mientras llegan a sus hogares, Señor, y aquellos que se han quedado en sus hogares, Señor, por diferentes razones, te rogamos para que seas tú por tu Santo Espíritu redarguyendo nuestros corazones, para que todos, Señor, podamos ser fieles y agradecidos contigo. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Bien, como usted sabe, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad?, que es algo importante para nuestras vidas, podemos nosotros encontrar promesas, hay principios y hay mandamientos, ¿verdad?, que son muy importantes a veces conocerlos,
¿verdad? Para que nosotros podamos, o sea, ser sabios. Ese es el objetivo, ¿verdad? Recuérdese que el Señor nos manda a través de su palabra a adquirir sabiduría. Ante todo, dice la Escritura, adquiere sabiduría. ¿Es necesaria, hermanos, para nuestro diario vivir? Sí, claro que sí, es necesaria, ¿verdad? La sabiduría es importante porque nos ayuda para tomar decisiones en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Como padres necesitamos sabiduría para poder instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Guiarlos, aconsejarlos, sobre todo en el temor y la obediencia al Señor. ¿Cierto? ¿Verdad? Muchas veces nuestros hijos son contumaces y rebeldes, ¿verdad? Y a veces las decisiones que ellos toman, pues, no son agradables ni a nosotros como padres, ni mucho menos a Dios. Se necesita sabiduría incluso, ¿verdad?, para el matrimonio. Sabiduría, mucha sabiduría, ¿verdad? Ser pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre sabemos que son áreas donde, si usted se recuerda, ¿verdad?, los domingos se está hablando acerca de la guerra espiritual. Me llama la atención eso en Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo comienza, sobre todo en Efesios, a exhortarnos en cuanto a las áreas familiares y sociales que nosotros tenemos antes de hablarnos o advertirnos de la guerra espiritual. ¿Dónde se dan la mayoría de conflictos? En la familia. Por eso es que hay una serie de mandamientos allí donde el Señor nos dice a través de su palabra que hijos, obedeced a vuestros padres. Estamos en una guerra espiritual. A los esposos dice que amemos a nuestras esposas, que las tratemos como a vaso más frágil, porque ese es el área que a nosotros nos cuesta. A las esposas les dice, sujétense a sus esposos. Pero no solamente, o sea, tenemos un conflicto espiritual, ¿verdad? O sea, Satanás no solamente nos va a atacar dentro del área familiar, también nos ataca en el área social, en las relaciones con otras personas. Por eso dice que debemos de sujetar, incluso en la iglesia, dice debemos de sujetarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque aquí incluso hay conflictos espirituales, donde Satanás el objetivo que tiene en su mente es dividir la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese hábito, ¿verdad?, diario de venir a las Escrituras. Es importante. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, Dios nos exhorta, nos anima, nos fortalece, nos reprende. ¿Recuerda el principio que está allá en Timoteo 3:16? Acerca de la Escritura, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos manda y se nos exhorta también a crecer en la gracia a través de la palabra de Dios, a adquirir conocimiento, ¿verdad? Y eso es toda la Escritura, ¿verdad? Y sobre todo en el libro de Proverbios, porque es un libro donde podemos nosotros encontrar mucha sabiduría para vivir el día a día sobre este mundo que es corrupto. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener una perspectiva, ¿verdad?, de todo lo que está pasando a nivel, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte a través de su palabra. Aquí vemos, ¿verdad?, al escritor del libro de Proverbios, que es Salomón, ¿verdad?, dándole instrucciones importantes ¿a quién? ¿A quién va dirigido? El proverbio que acabamos de leer. ¿Para quién va dirigido? Es la instrucción de un padre hacia un hijo. ¿Por qué? Porque dice al principio, en el versículo 1, hijo mío.
Obviamente, usted y yo somos hijos de Dios. Recuérdense que el principio es que toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque en este caso el escritor humano fue el rey Salomón. Pero fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él fue el instrumento humano que Dios utilizó para plasmar, ¿verdad?, esa escritura, sobre todo ese proverbio. Entonces podemos decir que es la exhortación de Dios hacia nosotros. Y Dios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. La pregunta aquí sería: ¿somos todos aquí hijos de Dios? ¿Ah? Yo veo ahí algunos ahí, estamos ahí, veremos, ¿verdad? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué tenemos esa seguridad y esa certeza de que realmente, o sea, lo que vamos a leer, esos consejos, esos principios, esas exhortaciones, son para nosotros? ¿Qué es lo que nos da la certeza y esa seguridad de que realmente somos hijos de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Imagínense que a un converso allá afuera lo confronte y le diga: mire usted, ¿por qué dice que es hijo de Dios? Porque no es algo que... ¿Qué le respondería? Porque bueno, allí los católicos dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Será esa una respuesta correcta? No. La respuesta bíblica sería: porque hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. Es gracias a su obra en la cruz del Calvario. Todos esos títulos que se nos atribuyen a nosotros deben de llevarnos ¿a dónde? A recordar nuestra redención, a recordar nuestra justificación, que todo eso es bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Porque es por medio de Él que hemos sido aceptos delante de Dios. Hemos sido predestinados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso que yo tengo la certeza, la seguridad de que si yo vengo al Padre, Él me va a atender. Por esa posición que tengo en Cristo Jesús. Recuerde usted el proceso que Él llevó para lograr que usted y yo fuésemos adoptados. Por eso es que recordamos aquí el primer domingo de cada mes lo de la Santa Cena. Entonces nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que aquí en cada domingo, ¿verdad?, en los dos cultos pasa un hermano distinto a predicar primeramente ¿qué? El Evangelio. Porque todo eso es la base de todo. Por eso es que ahora podemos nosotros con seguridad decir que todo lo que Dios me va a decir a través de este proverbio puede ser atribuido a mí. Puede ser aplicado, puedo aplicarlo a mi vida. Porque yo tengo esa posición de hijo. Por su gracia, por su misericordia. Su obra en la cruz, que fue una obra perfecta. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que es la exhortación del Padre que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Por qué Salomón, escribiéndole a su hijo, le dice eso? No te olvides de mi ley. ¿Tiene importancia la ley para nosotros? ¿Es importante observar la ley? Aunque alguien podría decir: pero hermano, estamos hablando en un contexto, ¿verdad?, de la ley. O sea, esto fue escrito para los judíos. Sí, pero tiene aplicación para nuestros días. El hecho de que usted y yo ahora, como creyentes de la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que no podemos observar la ley. ¿Cómo no? La ley sigue funcionando siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los propósitos correctos de la ley? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Qué enseña la ley? Que usted y yo somos pecadores. A través de la ley Dios nos dice que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Pablo lo decía allá en Romanos 7. Yo no conociera que la codicia es pecado si la ley no dijera: no codiciarás.
Y es algo que ahora, a pesar de ser hijos de Dios, todavía nosotros hacemos. Son pecados que muchas veces cometemos. La ley nos muestra a nosotros que la mentira es pecado. Que el adulterio es pecado. Y si vemos de los 10 mandamientos establecidos en la ley, conocidos como la ley moral, ¿cuántos están en vigencia? 9 son transdispensacionales, excepto el sábado. Pero podemos ver qué principio nos enseña a nosotros como iglesia el sábado. Sí, hay un principio muy importante. Tal vez ese es un mandamiento específicamente para los judíos, pero fíjense que analizándose ese mandamiento, hay principios que la iglesia puede tomar sobre ese mandamiento. ¿Cuáles? Veámoslo. Éxodo 20. Vamos a ver qué aprendemos. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tienen? Éxodo 20, versículo 8. Fíjense que ese mandamiento abarca 3 versículos. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Obviamente, sabemos que el día de reposo es el día sábado, pero la iglesia ya no se reúne, ¿verdad? El día sábado. Porque hay un principio ya donde el Señor se reunía con sus discípulos, ¿qué? El primer día de la semana. Pero veamos lo que dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Miren lo que dice el 9. 6 días, más el séptimo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos de dejar por lo menos un día para ser agradecidos con el Señor. Dedicarle tiempo al Señor. Y fíjate bien, Dios le dice al judío en esta ocasión, tienes 6 días para hacer todas tus cosas, ocúpate en ellos todo lo que tú quieras, trabaja duro, ¿verdad? Haz todo. Pero deja un día para mí, dice el Señor. Obviamente, nosotros no nos congregamos el día sábado, podemos trabajar de lunes a sábado. ¿Cuál es el día que podemos congregarnos? Domingo. Eso es lo que pide Dios, tiempo para nosotros, para dedicarle y ser agradecidos con Él. Y podemos ver la gracia de Dios incluso en esos mandamientos. Fíjense bien, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Haz el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué está pidiendo el Señor? Tiempo para que podamos congregarnos y así agradecerle por todas las bendiciones que nos ha dado durante toda la semana. ¿Honramos esos principios nosotros? ¿Ah? No todas las veces. No todas las veces. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras prioridades no están en las cosas espirituales.
Por eso decía el escritor de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque es importante también, hermanos, observar un poco la ley. Recuérdese que según Salmos, ¿verdad? Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Convierte el alma, tiene ese efecto. Convertir el alma es volverla hacia el Señor. ¿Y cómo lo hace? Mostrándonos a nosotros que somos pecadores. Y a la vez que nos muestra a nosotros que somos pecadores, activa en nosotros la necesidad de un Salvador. Y es la misma ley la que se encarga de llevarnos aquí a Cristo. Por eso dice, ¿qué dice Gálatas capítulo 3? ¿Ah? ¿Qué es la ley? Es un ayo, un tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Busque Gálatas capítulo 3. Y Pablo se lo dice a los creyentes de Galacia, ¿verdad? Les enseña el propósito de la ley, el propósito correcto de la ley. Hermanos, ¿la ley puede santificarnos? ¿Ah? ¿Puede justificarnos la ley? No, no tiene ese objetivo. No fue creada con ese objetivo, ¿verdad? Pero eso no significa que no podemos observarla, ¿cómo no? ¿Verdad? Dice, capítulo 3, versículo 10. Fíjense bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es cuando a una persona quiere, ¿verdad?, justificarse a través de la ley. Quiere por medio de la ley obtener la salvación o el favor o la bondad de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay que cumplirla todos los días de nuestra vida. Y si infringimos, dice otro pasaje, la ley en un punto, ¿qué pasa? Es como que no hayamos hecho nada. Por eso es que dice el apóstol, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está ese principio? ¿Ah? ¿Dónde se menciona por primera vez ese principio? En el Antiguo Testamento. ¿Y Habacuc es de la ley o de la gracia? ¿O de la promesa? ¿O del gobierno humano? Habacuc fue un profeta del periodo de la ley. Y él dice ese principio, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Por eso Pablo le recuerda a estos creyentes que estaban queriendo, ¿verdad?, vivir bajo la ley. Dice, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que quisiera estas cosas, vivirá por ellas. Mire lo que dice el 13. Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cómo nos redimió el Señor Jesucristo de la maldición de la ley? ¿A dónde nos lleva saber eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Ah? A través de su muerte. Cumpliéndola primeramente estando en la condición de hombre. Él la cumplió, ¿verdad? Recuérdense que la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no infringió la ley. Él la cumplió en su totalidad.
Y al final él recibió el castigo, no porque había infringido la ley, sino porque estaba sustituyéndonos a nosotros en la cruz. Él lo hizo por nosotros. Por eso es que Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros justicia. Hecho por nosotros, dice, maldición. Recuerden el segundo paso de la redención. ¿Cuál es? La sustitución. Por eso al sacrificio de Cristo se le llama un sacrificio vicario. Es un sacrificio sustitutivo. Entonces, ahora que Él nos redimió de la maldición de la ley, viene Pablo y le dice a los creyentes en el 24, ¿qué dice? De manera que la ley ha sido, ¿y qué? Nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿cómo? Justificados, ¿cómo? Por la fe. O sea, ¿qué hace la ley? Nos dice, tú eres un pecador, necesitas un Salvador, y ahí está. Es Jesucristo el Señor. De hecho, hermanos, la ley en el Antiguo Testamento, cuando le señalaba al judío su pecado, ¿para qué era? ¿Qué tenía que hacer el judío cuando estaba consciente de que había pecado y ofendido la santidad de Dios? Tenía que hacer lo que Dios había establecido en su palabra. Él sabía, yo he pecado, yo he ofendido la santidad de Dios, pero Dios le había dejado algo para que fuese cubierto su pecado. Recuérdese que en el tiempo de la ley el pecado solamente era cubierto. Los sacrificios de animales, ¿verdad?, solamente cubrían los pecados. Pero cuando vino Cristo, Juan el Bautista muy sabiamente dijo, he aquí el pecado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es bueno, hermanos, saber cuál es el propósito de la ley. ¿Verdad? Es mostrarnos a nosotros nuestros pecados. Y de hecho, hermano, hoy en día, ¿verdad?, ¿tenemos ley los creyentes de la gracia? ¿Ah? Sí, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Verdad? Y por eso le decía, de los 9 mandamientos, ¿verdad?, de allá, de los 10 de la ley moral, 9 son dispensacionales, porque se habla del adulterio todavía hoy. En el tiempo de la gracia, sí. Se habla de la fornicación, se dice de la mentira. Los hijos debemos honrar a los padres. Sí, de hecho, ¿verdad? ¿Qué dice más adelante? Dice el versículo, vamos a Proverbios 3. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Con qué se relaciona eso? ¿Con cuáles mandamientos? De aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque dice, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y seas de larga vida. Es un mandamiento que tiene promesa. Por eso el escritor de Proverbios le recuerda a su hijo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Por qué hay tanta muerte prematura hoy en día? Hablando de que la mayoría de las personas que mueren andan entre 20 y 30 años. Lo mismo. Hoy los hijos no honran a los padres. Los patos le disparan a las escopetas. Y ya desde pequeños, ¿verdad? Sí, estamos viviendo en tiempos
de las generaciones de hoy en día, esas niñez de hoy en día. Es un conflicto terrible. Y se vienen tiempos más difíciles. Porque esas generaciones, ¿verdad?, de hoy en día, ¿verdad?, en el tiempo en que el anticristo surja en esta tierra, eso va a ser pronto, ¿cree usted? Sí, los tiempos, las situaciones lo anuncian. Cristo viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Por eso es importante predicar el evangelio. ¿Qué más nos dice el proverbio? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué podemos aprender de ese versículo? Esas son características que debemos de manifestar. ¿Quiénes? Los que somos hijos de Dios. ¿Recuerda lo que dice Lucas? Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Y qué es misericordia, hermanos? El concepto que dominamos aquí es que Dios no nos da el castigo que sí merecemos. Pero en este caso, como se aplica a nosotros, es mostrar bondad, compasión, ¿verdad?, hacia otras personas. Y eso se puede lograr ahora en día solo. ¿Cómo? ¿Ah? Bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Es un sinónimo de misericordia. Y eso debemos de aplicarlo. Y una manera de ser misericordioso de nosotros, de mostrar misericordia hacia otras personas, como es. Sí, es lo más práctico. Predicarles el evangelio, sentir compasión por esas personas, recordando que también nosotros estábamos en la misma posición que ellos están. Porque si no hubiese sido por la misericordia de nuestro Dios, usted y yo no tendríamos el título de hijos. Porque también nosotros éramos, recuerda lo que le dice Pablo a los creyentes en Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso, hermanos, saber recordar eso, leer eso y recordarlo todos los días, tiene que llevarnos a ser agradecidos con el Señor. Porque esa era nuestra condición antes. Estábamos bajo la ira de Dios. Y aquí el escritor de Proverbios dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué aconsejaba Pablo a los creyentes allá en Efesios? Veamos lo que dice. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice el 4:22. Dice el 4:22. ¿En cuanto a qué? A la pasada manera de vivir, como inconversos, como hijos de Satanás, cuando vivíamos en tinieblas, bajo la potestad de Satanás. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos.
puede cambiar la naturaleza pecaminosa, según lo que dice este versículo. ¿Se puede educar? No. Está viciada conforme a deseos engañosos. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra... ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Ah? A través de la palabra, cambiando nuestra manera de pensar, ¿verdad? Haciendo lo que Pablo le decía a los creyentes en Colosas, cuando les escribe a los colosenses: que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Pero obviamente eso es algo que a veces a nosotros nos cuesta. No, en lo cual nos cuesta disciplinarnos. ¿Por qué? Porque vivimos muy ocupados en nuestras cosas. Por eso dice, fíjense bien, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué debemos de hacer? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablando del cuerpo de Cristo. Pero incluso entre creyentes, hermanos, nos engañamos, nos mentimos. Sí. Y si lo hacemos entre creyentes, ¿qué pasa con los inconversos? ¿Qué pasa cuando creyentes, qué pasa cuando como creyentes no practicamos ese mandato de decir la verdad y somos mentirosos? ¿Se acuerda del chiste del cuento de Pepito? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Y todo era? Cuando Pepito dijo la verdad, ¿qué pasó? Pero es que a veces nuestra comunicación no impacta. Sobre todo para que sea verdad lo que decimos. Porque la gente nos cataloga como mentirosos. Dice un proverbio, que en boca del mentiroso hasta la verdad es dudosa. Por eso se nos exhorta y nos dice que seamos misericordiosos y que siempre, que la verdad sea algo que fluye en nuestro lenguaje. Se nos exhorta es porque son características que como hijos de Dios debemos demostrar. Y aquí Pablo exhorta, ¿verdad?, a estos creyentes, porque era algo muy común en la iglesia. Los fraudes entre creyentes, las trampas. Por eso Cristo decía ya en el libro de Mateo, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Claro. Obviamente eso en la carne no se puede, porque la carne es mentirosa por naturaleza. Ya veo, está viciada, no cambia. Y si tú y yo sabemos que la naturaleza pecaminosa no cambia y jamás va a cambiar, obviamente lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo, porque solamente bajo la llenura del Espíritu podemos lograr eso. Por eso es el mandamiento. Sobre todo cuando decimos, ya ahora me faltan 10. ¿Qué más dice? El Proverbios 5. 5. Así 5, ¿verdad? No lo veía y aquí tengo otro. ¿Qué más dice el Proverbio? Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjese bien. ¿Por qué es importante esto? Dice, y hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Y hallarás, dice, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice otro principio allá más adelante en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿A Dios le agrada que seamos misericordiosos? Sí, sí es un mandato de él. ¿Le agrada que seamos sinceros y que digamos la verdad siempre? Sí. ¿Que seamos honestos de nuestros tratos? Sí. Por eso dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahí fíjese que el proverbio cambia. Eso es lo que tiene el libro de Proverbios, que no hay un tema específico. Porque de repente, fíjese bien, lo que dice ya en el 3, en el 5, 3:5, ¿qué dice? Tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí se nos exhorta a nosotros a tomar en cuenta al Señor en cada una de las decisiones que vamos a tomar. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones conforme a nuestro propio razonamiento. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a tomar decisiones? Confiando en nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso dice Jeremías allá en su capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted y yo no debemos de confiar ni en nosotros mismos para tomar decisiones. Mejor pedir la dirección del Señor. Pero es algo que hacemos hasta que ya estamos con el agua al cuello, ¿sí o no? El cuello aquí, ¿no? ¿Sí? Señor, ayúdame. ¿Por qué no lo hicimos antes? Pedir su dirección. Y eso tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué es importante eso? Yo digo, Proverbios tiene un montón de principios, a mí me gusta memorizarlos. Porque dice otro proverbio, y ese proverbio aparece 2 veces en el libro. Hay camino que al hombre le parece, pero al final es un camino de muerte. Ese proverbio se repite 2 veces, ese principio. Es importante, cuando algo se repite más de una vez, es importante ponerle atención a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero nosotros hasta que ya vamos un vueltegato al abismo, ¿verdad? Señor. Y algunos han sucumbido. Por lo mismo. Y sigue diciéndome, fíjese bien, dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué es importante esto? Dice otro proverbio, todo esto tiene relación con otros proverbios. Dice Proverbios 26:12, busquen.
26, 12. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero cuando nosotros no obedecemos ese principio, ¿qué pasa? Dice Proverbios 26, 12, hace una pregunta. Y dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Ah? Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones conforme a nuestra propia opinión. No, yo voy a hacer esto y me va a salir así, así, así. ¿Qué dice el Señor? Más esperanza hay del necio. O sea, fíjense cómo nos compara el Señor cuando no obedecemos a ese principio. Más esperanza hay del necio que de él. O sea, mejor los inconversos toman a veces sabias decisiones. ¿Por qué se nos exhorta a nosotros como hijos de Jesús? Porque usted y yo no somos absolutos. Como decía mi abuela, usted no es absoluto, es hijo de dominio. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Comprados con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, dice el apóstol Pedro allá, que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces los creyentes nos frustramos, ¿verdad? Cuando las decisiones que tomamos, los proyectos que hacemos, nos salen mal. Y nos quejamos de Dios. Y nos pasa lo que le pasaba al salmista. En el Salmo 73. El salmista se frustra viendo a los inconversos prosperar. Y ellos viven en buenas casas, no se enferman, sus hijos son prósperos. ¿Y por qué a mí me va mal? Coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Sí, es lastimoso, mucho creyente vivía así, hermano. Y no es porque tal vez los sueldos no alcanzan, no, si se sabe administrar, yo conozco gente que gana menos que mí y le alcanza. En el tiempo de antes, como hacían nuestros abuelos, mantenía una marimba cipote, ¿verdad? De 10, 15, 20, ¿verdad? Con un huevo comíamos 5. Y ahora, sí, hermano, veamos. Muchas veces vivimos en miseria económica porque, o sea, no tomamos en cuenta en nuestras decisiones. Como parte de la disciplina de Dios nuestro Padre, hace que muchas veces pasemos esas situaciones. Y cuando nosotros no entendemos la reprensión, muchas veces, o sea, en vez de buscar del Señor, ¿qué hacen la mayoría? En el tiempo de las pruebas o las dificultades, creen que la solución es alejarme de Dios. Es la peor decisión que un creyente puede tomar. Cuando está siendo disciplinado o siendo probado. Y lo hemos visto aquí pasar por mucha gente. Que se han alejado y viven miserablemente. Y no estoy hablando en materia económica, porque algunos pueden tener buenos trabajos, pueden tener dinero, pero espiritualmente le pasa lo mismo que a la nación de Israel en el tiempo de Ageo. Tenían casas artesonadas, pero una vida insatisfecha.
Y Dios los exhorta por eso. Una de las razones por las cuales el Señor exhorta a los israelitas en el tiempo del profeta Ageo es porque ellos habían dejado lo que Dios les había mandado. ¿Cuál era la orden de Dios para esa nación en ese entonces? Vayan, construyan el templo. Eso era fácil. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos en la iglesia? Congregarnos, orar sin cesar los unos por los otros, leer su palabra, crecer en la gracia, amarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Aunque sean creyentes carnales, sí, que todos pasamos ese proceso. Pero muchas veces nosotros nos frustramos con el creyente carnal. Ahí cuando nosotros estamos en la misma condición, queremos que la demás gente nos tolere, nos entienda, y muchas veces nos justificamos. ¿Sí? Cuesta. En la carne es imposible, pero en el espíritu es la única manera. Por eso el Señor nos exhorta de esa manera. Dice, fíjate bien, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ese es el resultado de eso, de tomar en cuenta al Señor en nuestras decisiones, en cada área de nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 9? Cambia el tema. Y ahora va a tratar el tema de los bienes materiales. ¿Qué hacer con los bienes materiales? Que Dios en su gracia nos ha concedido obtener a través de nuestros empleos o negocios. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus... Son principios importantes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa ahí. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán. ¿De qué? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de... ¿Qué está prometiendo el Señor ahí? Prosperidad económica, bienes materiales. Eso no es algo que esté lejos de Dios darnos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? A honrarlo con nuestros bienes. Una manera de honrar al Señor es ayudando a los demás. Por eso dice más adelante, el versículo 27, fíjese bien, del mismo capítulo 3, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, que darle. Lo típico que hacemos muchas veces cuando vemos a alguien necesitado en la calle, ¿verdad? Indiscutiblemente de la condición en la que anda esta persona, y nos piden la cora. ¿Qué le decimos? Sí, no ando, ¿verdad? O no tengo, y todavía suena, ¿verdad? Sobre todo, a ver, porque muchas veces las personas que nos abordan en este punto, ¿verdad? Son personas que andan bajo los efectos del alcohol. Pero ¿qué sería lo correcto decirle?
Si usted no quiere darle porque lo ve que anda bajo los efectos del alcohol. Recuerden lo anterior, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Es lo correcto decirle? Si no le quiere dar, no. ¿Es malo decir no? No, porque usted tiene el derecho de decir no. No está en la obligación de dar. Sobre todo porque ve la condición de esa persona. ¿Verdad? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Mentimos. ¿Verdad? Pero si es alguien, ¿verdad?, que realmente vemos que necesita y nosotros, Dios nos ha bendecido, lo correcto es ayudarle. No dice una cantidad. Incluso entre creyentes, muchas veces somos así, ¿verdad?, un poco apáticos a las necesidades de las demás personas. Y si somos apáticos muchas veces a las necesidades entre creyentes, es como el inconverso. Y de hecho, hermano, el ayudarle a un inconverso, hacerle un favor o hacer una buena obra con ellos, podemos decir obra de caridad, eso nos puede permitir a nosotros que, ¿con qué objetivo deberíamos de hacerlo? Para que nos permita predicarle el evangelio. Ese es el objetivo de las buenas obras, hermano. Ayudarle a un converso. No estamos limitados o sea, Dios no nos limita solamente entre creyentes. Podemos ayudarle. Por eso dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Ese es el problema. Obviamente, si usted y yo estamos en escasez, ¿cómo? Que queramos. Pero son principios, hermanos, que se nos mandan aquí, deberíamos de tomarlos en cuenta. Todos los días de nuestras vidas nos ayudan a vivir el día a día, a honrar al Señor en nuestro diario vivir, a reflejarlo a Él en nuestra vida cotidiana y en cada área de nuestras vidas. Bien, en nuestro rostro vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, tu fidelidad y tu